pasaría si pusiéramos en una juguera los cerebros de Stephen King, creador de novelas muy importantes del género del terror, como por ejemplo La Niebla, It, El Resplandor, Cementerio de Mascotas, entre muchas otras más? Y además le sumamos el cerebro de George Romero, gran director, fundador del género del terror vinculado al género zombie, director de, por ejemplo, La Noche de los Muertos Vivientes, entre otras muchas películas muy importantes. Y además le ponemos el cerebro de Bernie Wrightson, creador de La Cosa del Pantano y dibujante de su propia adaptación de Frankenstein, que también reseñamos acá en el Rincón de Sobaco. Y además le ponemos el cerebro de Jack Kamen, otro gran dibujante que se hizo conocido en la década del 50 por la mítica y desaparecida editorial de terror EC, que fue aquella editorial que publicó Cuentos de la Cripta. Y además le sumamos el cerebro de Michelle Brightson, que fue colorista por mucho tiempo en la revista Heavy Metal, aquella mítica revista del underground estadounidense. ¿Qué pasaría si metemos todos estos cerebros en una juguera? Pues de eso saldría esta fenomenal obra llamada Creepshow, que es la obra con la que vamos a terminar este mes de Halloween, este mes de reseñas durante el mes de octubre, donde estuvimos realizando muchas obras vinculadas al género del terror y quisimos dejarlo mejor al final. Quisimos dejarlo más representativo de Halloween para este último capítulo, donde esperemos pueda estar estrenándose el 31 de octubre en la noche, mientras muchas y muchos de ustedes están pidiendo dulces o quizás entregando los dulces. Y quisimos dejar esta obra para el final, que es una adaptación en cómic de una película muy buena, que yo en lo personal se las recomiendo mucho. Búsquenla, se llama Creepshow, dirigida por George Romero y escrita por Stephen King, que es un homenaje al cómic de terror de los años 50. Para mí es una exquisitez visual, la dirección de arte, la dirección de fotografía, las luces, la iluminación que se aplica en esa película es una cosa pero increíble, con los efectos especiales de los maquillajes que hace también Tom Savini. También Tom Savini, director también de su propio remake de La Noche de los Muertos Vivientes. Es una película que tienen que verla, es una película que yo la recomiendo a todos los seguidores del género del cine de terror. Bueno, esta obra es la adaptación en cómic de esa película, que también este es un cómic muy bueno, que cumple con todos los estándares del género del cómic de terror y que tiene una cosa muy meritoria porque acompañó el estreno de una película underground. Por lo tanto, esto también fue considerado por mucho tiempo una obra del cómic underground hasta el día de hoy, hasta que Planeta Cómic la edita con tapa dura y con la calidad y el respeto que siempre mereció este cómic. Así que, ñoñas y ñoños, acomódense, porque en el día de hoy vamos a emprender este camino por los retorcidos trazos de Bernie Wrightson en el cómic de Creepshow. Creepshow es una película estrenada en el año 1982 que consta de 5 historias, 2 escritas antes de la producción y 3 hechas especialmente para la ocasión. La cinta se enmarca en el género del terror y es un homenaje a las míticas historietas de terror de la EC que se publicaron en los años 50. Dicha editorial pasó a la posteridad gracias a publicaciones como The Vault of Horror y Tales from the Crypt, donde traspasaron los límites de la moral y las buenas costumbres. Fue acusada por el Senado de Estados Unidos de pervertir a la juventud en el marco de la denominada Casa de Brujas, un periodo donde se combatió al comunismo cayendo muchas veces en la paranoia. Producto de esta acusación, la EC Comics se ve obligada al cierre para siempre, dejando de publicar. Fue tan importante esta editorial que influyó a muchas personas que posteriormente se dedicaron a la creación artística. Esto motivó que 2 genios como lo son Stephen King
y George Romero se unieran para crear una película que hoy es catalogada de culto, por la forma en la que abordan el terror, por la dirección de arte, los efectos especiales y lo distorsionada que son sus relatos. Stephen King es un escritor nacido el 21 de septiembre de 1947, ganador de muchos premios y reconocido por ser el creador de numerosas novelas que cambiaron el curso de la literatura y el cine. Entre sus títulos más destacados figuran obras que forman parte de la cultura pop, como por ejemplo Carrie, El Resplandor, Cementerio de Mascotas, It, The Dark Tower, Misery, The Green Mile, La Niebla y una interminable lista de clásicos. George Romero fue un director de películas de terror, famoso por inaugurar el género zombie. Nació el 4 de febrero de 1940 y fallece el 16 de julio del 2017. En su currículum figuran verdaderos clásicos del cine como La Noche de los Muertos Vivientes del año 1968, cinta que literalmente influyó en la música, el cómic y el cine, y a la cual se le debe mucho de lo que hoy es el género del horror. Le siguieron otras como por ejemplo El Atardecer de los Muertos, El Día de los Muertos y Creepshow, entre otros. Tom Savini es un artista de efectos especiales análogos y director de cine. Su trabajo se hizo muy conocido en los años 80, cuando la tecnología CGI aún no existía. Colaboró en verdaderos clásicos de culto, encargándose del maquillaje para cintas como Viernes 13, La Noche de los Muertos Vivientes, Creepshow y La Masacre de Texas 2, colaborando además con obras como Del Crepúsculo al Amanecer, Machete y Django, entre otras. La colaboración entre estos tres monstruos de la cultura pop dio como resultado la aparición de Creepshow, que tuvo secuelas y serie de televisión, pero ninguna llegó al nivel de la primera película. Como una manera de apoyar al estreno, la editorial Penguin Plum publica la adaptación en cómic en el mismo año 1982. Esto a modo de ser coherente con el espíritu original del filme, muy inspirado en los cómics de la EC. Tanto es así que de hecho reclutaron a uno de los dibujantes originales de dicha editorial. Nos referimos a Jack Kamen, ilustrador que se encargó de la portada. Jack nace el 29 de mayo de 1920 y fallece el 5 de agosto del 2008. Fue uno de los responsables del escándalo en los años 50 que llevó a cerrar a la EC y fue uno de los primeros en proponer rebelarse al código del cómic creado para censurar material desde los años 60 en adelante. Los interiores fueron dibujados por el matrimonio de Bernie y Michelle Brightson, quienes también venían de trabajar en el género de terror. Bernie Brightson fue uno de los creadores de Swamp Thing, La Cosa del Pantano, y su biografía ya la revisamos en el Rincón de Sobaco, dedicado a su adaptación de Frankenstein, cuyo link dejaremos abajo en la descripción. Michelle Brightson nace el 25 de octubre de 1941 y fallece el 30 de mayo del 2015. Desarrolló su faceta como colorista, trabajando para títulos de las editoriales Marvel y DC. Se destacó también por su trabajo en la revista Heavy Metal. La adaptación en cómic de Creepshow es un libro indispensable para todos los seguidores del terror, ya que confluye un equipo que difícilmente se pueda repetir. Ver los dibujos de Brightson tomando una historia de Stephen King es un lujo, y más si se apoyan gráficamente los cómics de la EC. En esta ocasión reseñaremos una edición publicada por Planeta Comic, la misma que fue responsable del Frankenstein de Brightson. Ya, vamos a partir entonces con esta reseña de Creepshow, que fue publicada por Planeta Comic, que de hecho ya aquí partimos bien al tiro, porque si ustedes se fijan, esta edición viene en tapa dura y empastada, pero con el empaste clásico del género. Por lo tanto, este tipo de empaste a uno le produce mucha confianza, porque no importa qué tanto vayas a abrir el libro, jamás se te va a despegar, jamás se te va a desarmar, no va a sonar, no va a tener ese típico ruido que hace un libro con un empaste malo, que uno tiende como a abrirlo un poquito y cuando suena uno ya sabe más o menos que se va a despegar, pero esto no. Así que ahí ya partimos bien con Planeta Comic. Y segundo, bueno, el tema de la portada, que era con la cual yo quería partir la reseña, porque esto fue dibujado por Jack Kamen, que fue un autor
que dibujó activamente en la editorial EC en los años 50, que fue una editorial que publicó mucho material de terror. Y además aquí lo que hace Jack Kamen es un homenaje al universo creativo de George Romero y Stephen King. ¿Por qué? Porque si ustedes se fijan, aquí Kamen lo que hace es poner afiches de diversas obras de estos dos autores. Por ejemplo, aquí hay un afiche de la película Dawn of the Dead, que fue una película de zombies dirigida por George Romero. Aquí hay otra del Resplandor, que fue una novela escrita por Stephen King, que fue adaptada al cine por Stanley Kubrick, pero que Stephen King como que nunca quedó conforme con esa película y él quiso hacer su propia adaptación que la hizo pensada para la televisión. Y aquí también hay un afiche de Carrie, otra novela de Stephen King que también fue llevada al cine. Y aquí hay referencias a la EC. ¿Por qué? Porque aquí tenemos a este niño que está leyendo como un poco a escondidas este cómic de Creepshow. Y acá tenemos a este personaje que viene a cumplir el rol de presentador de todas las historias que aparecen tanto en la película como en el cómic. Y que tiene un aspecto muy similar a los presentadores que aparecían en los cómics de la EC. De hecho, en términos de diagramación, esto tiene mucho de la EC. Esto es un homenaje. De hecho, el afiche de la película también tiene una gráfica muy similar a la del cómic. Y eso responde a un homenaje a lo que eran los cómics de la EC en esa época. De hecho, aquí yo les quiero mostrar por medio de este ejemplar de la historia de los cómics número 12. Les quiero mostrar cómo era el trabajo de la EC en esa época. Fíjense, si ustedes se fijan, aquí yo les voy a mostrar en términos de dibujo cómo eran las ilustraciones que en esa época realizaba esta editorial. Aquí estamos hablando de los años 50, ¿eh? De los años 50, miren. Estas son algunas de las portadas de los ejemplares de la EC. Se fijan que en términos de diagramación es muy similar a lo que hace Creepshow. Es muy similar, ¿por qué? Porque es un homenaje a lo que hacía la EC. La editorial muchas veces publicaba historias de terror que eran un poco violentas, truculentas, y eso le generó mucho problema con el Senado de Estados Unidos en los años 50, y eso hizo que la editorial fuera demandada por el Senado. Incluso perdió la demanda y fue obligada a cerrar para siempre. ¿Por qué? Porque se le acusó de promover las malas costumbres y de, obviamente, de promover, por ejemplo, contenido violento, agresivo en los jóvenes. Por lo tanto, muchas veces los padres de esa época llamaban a no leer los cómics y a boicotearlos. Aquí este número viene con dos historias que son muy buenas. Los cómics de la EC eran de verdad muy buenos. Si tienen la posibilidad de pronto de leer algo por internet o en CBR, por ejemplo, háganlo porque se van a encontrar con material muy interesante. Estamos hablando de los años 50. Una década en la que Estados Unidos era mucho más conservador que hoy en día. Por lo tanto, estos ejemplares hacía que muchas veces los padres consideraran que estas revistas corrompían a sus hijos. Por eso fue que la editorial fue demandada y fue cerrada. Bueno, esta editorial cerró, pero dejó un gran legado, dejó una gran huella. ¿Por qué? Porque muchas personas crecieron leyendo estos cómics y cuando ya fueron adultos se dedicaron al cómic, al cine y a la música, rindiéndole homenaje a los cómics de la EC. Y entre ellos está obviamente Stephen King, George Romero, Bernie Wrightson, que fueron personas que alucinaron con ese material y que los influyó mucho para la creación de la película y también para el cómic. De hecho, este cómic es muy fiel a la película porque también retrata los 5 relatos de la película, porque la película tiene 5 historias que fueron originalmente publicadas, 2
con anterioridad y las otras 3 fueron escritas, pensadas especialmente para la película. Aquí, si ustedes se fijan, el trazo de Bernie Wrightson es muy característico porque tiene ese achurado. ¿Se acuerdan que lo vimos también en el capítulo dedicado al libro de Frankenstein? Donde también revisamos algunos trazos de La cosa del pantano. Y aquí ya se empieza a ver esta cosa más terrorífico, si es que se quiere, o más pensado en la línea homenaje a la EC. Aquí estamos con la historia de la solitaria muerte de Jordi Berry, que en la película el personaje de Jordi Berry fue caracterizado por el propio Stephen King. La película tiene mucho ambiente, mucha atmósfera. El cómic también. Yo siento que, obviamente son lenguajes distintos, así que poder captar fielmente lo que se plasma en el cine es muy difícil. Así que yo la verdad es que a medida que venía leyendo este cómic, lo voy a poner zoom, me preocupé mucho de tratar de admirar los dibujos de Bernie Wrightson, más que tratar como de captar si es que efectivamente este cómic atrapa el espíritu original de la película, porque obviamente son lenguajes distintos. Así que en ese sentido, para los seguidores de Bernie Wrightson, esta es una edición muy especial. De hecho, miren, vienen con una postal acá, muy bonita, con el sello Planeta Comic, que es la reproducción de la portada. Y obviamente, como buen homenaje a la EC, tiene historias truculentas. Bueno, y también los relatos en general de Stephen King son muy buenos también, porque plantean ciertas perspectivas de como un trabajo interno de los personajes. Juega mucho con lo que es la psicología, la moral. Y aquí, si ustedes se fijan, los trazos de Bernie Wrightson son muy efectivos desde la perspectiva del lenguaje del cómic. Las viñetas también muy ordenaditas, porque también esto es muy 80. Esta publicación es original de 1982, por lo tanto la diagramación de las viñetas, si ustedes se fijan, también están muy ordenaditas, pero eso es porque responde también a su época. Así que eso, y termina con un artículo de Ander Luke. En general el cómic cumple muy bien con su objetivo, que es la de retratar las películas, y además sirve para que todas aquellas personas que son seguidoras del género del terror, del psychobilly, o por ejemplo del horror punk, incluso del thrash o del death metal, que también tiene ciertas cosas. Si ustedes se fijan, esto tiene mucha estética también de lo que eran las carátulas de las bandas. Bueno, en esa época todavía no existía el thrash, existían algunos atisbos del thrash, pero cuando ya aparecen por ahí por el 83-84 ya empiezan a tomar características de esto mismo en sus carátulas. Por lo tanto, esto se enmarca en un contexto también donde aporta mucho a todo lo que es la imaginería del terror dentro de lo que es la música, el cine, la novela, o sea, la literatura y el cómic en general. Así que muy bueno esta adaptación de la película de Creepshow. Bueno, y como conclusión, ¿qué podemos decir de Creepshow? Que es una obra imprescindible para todas aquellas personas coleccionistas del género del terror. Muchas personas que a lo mejor gustan del psychobilly, del horror punk, de las películas de terror de los años 80, de los cómics de los años 50, como por ejemplo Cuentos de la Cripta, Vault of Horror. También aquellas personas seguidoras de Wrightson en el periodo de La cosa del pantano. En fin,
Yo creo que este no es un cómic, digamos, de consumo masivo, ¿ya? Si nosotros lo ponemos con la calidad de los cómics del siglo XXI, año 2021, bueno, obviamente que estéticamente puede correr un poco en desventaja, porque obviamente el lenguaje del cómic ha cambiado mucho desde los años 80, pero si lo ponemos en el lugar en el que debe estar, sin duda que este es un cómic muy importante y también tomado como referente por muchas personas que quizás quieran conocer un poco más del género del terror dentro de lo que es la cultura pop. Así que en términos generales, muy recomendable para todos los seguidores de Stephen King, para los seguidores de George Romero y para los seguidores de Bernie Wrightson y también para los seguidores de Jack Kant. Así que con esto vamos despidiendo el capítulo del día de hoy, con esto cerramos Halloween y esperamos volver a encontrarnos en un próximo capítulo la próxima semana. Así que, ñoñas y ñoños, me despido a la cuenta de 3. 1, 2, 3.